¿Han notado algo diferente hoy? ¿No ven la iglesia más hermosa? ¿Sabe por qué la estamos poniendo más hermosa? Porque tenemos el privilegio de que la presencia de Dios nos visita. Cuando nos visita alguien importante, uno arregla la casa. Entonces estamos haciendo las cosas con corazón y con actitud diferente. Es importante que la iglesia valore la presencia del Espíritu Santo. Que usted venga con la mejor actitud, que venga temprano, que venga a disfrutar la alabanza, que venga a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Que la actitud de su corazón sea una actitud de honra al Señor. La palabra de Dios dice que Dios honra a quienes le honran. Y por eso vemos que Dios está en este lugar y queremos tener todo bien organizado, todo bien bonito, porque realmente Él merece toda nuestra alabanza. Vamos a dar un aplauso a su presencia. Vamos a darle gracias al Señor porque nos acompaña. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nosotros. Hoy vamos a hablar el tema, ¿estamos hablando de qué? Del Espíritu Santo, del libro de Hechos. Y hoy vamos a hablar llenos del Espíritu Santo, destruyendo las obras del diablo. Usted sabe que una de las características principales o de los propósitos principales que vino Jesús a la tierra fue a deshacer, a destruir las obras del diablo. El Espíritu Santo nos impulsa a la iglesia para que nosotros seamos conscientes de esta realidad. Necesitamos aprender a que cuando nosotros estamos en el camino de la luz, en el camino del Señor, nosotros tenemos la responsabilidad de brillar aún en medio de las tinieblas, aún en medio de la neblina. Tenemos que mostrar el mensaje de Cristo, porque la luz vino al mundo a traer salvación. La luz tiene un enemigo, que es la tiniebla. La tiniebla y la luz nunca entrarán en comunión. Siempre la luz disipará las tinieblas. Y nosotros debemos de entender que las obras del diablo y el príncipe que ha gobernado, el rey de este mundo, el diablo, perdió en la cruz del Calvario. Entonces necesitamos nosotros entender que llenos del Espíritu Santo avanzamos a destruir las obras de Satanás. Usted debe aprender a orar. Muchas personas en sus oraciones muestran la poca fe. A veces uno escucha personas orando y uno en la sola oración que hacen a Dios dudan. No saben si orar por sanidad, no saben si orar por resignación, no saben si orar en contra del enemigo. Hay circunstancias que muchos atraviesan y no saben cómo enfrentarse a esas situaciones, a esas circunstancias adversas. A veces le piden al pastor, venga y llore. O algún hermano líder de la iglesia, hermano, venga y llore, que hay situaciones donde el enemigo está dominando, el enemigo me tiene esclavo, el enemigo me está torpedeando, me está dificultando. Y eso está bien para una persona que está comenzando, que pida ayuda. Todos hemos necesitado ayuda de oración. Pero es importante que usted aprenda a pelear sus propias batallas, a enfrentar sus propios retos y a utilizar la autoridad que Dios nos ha dado en su palabra. Si nosotros no aprendemos a orar con fe, entonces no va a haber resultado. Si nosotros no aprendemos a orar conforme a lo que la voluntad de Dios nos invita, entonces vamos a hacer oraciones llenas de humanidad, llenas de temor, llenas de incredulidad, llenas de inseguridad. Algunas iglesias enseñan a orar a la gente, no ore, no reprenda, no eche fuera, no declare. Esas iglesias están limitando el poder de la palabra de Dios. Porque nosotros necesitamos aprender a aplicar nuestra fe, a declarar nuestra fe. De por sí la salvación, dice, todo aquel que declare con su boca, dice Romanos, y cree en su corazón que Jesús es el Señor, entonces será salvo. Si yo no declaro, si yo no demuestro con mi declaración y con mi actitud dónde está puesta mi confianza, entonces voy a vivir entonces limitado. No voy a poder desarrollarme, no voy a poder enfrentarme a los retos y a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Nosotros necesitamos aprender a pelear las propias batallas, a enfrentar la oposición de Satanás, a resistirlo, y el Señor nos dará la victoria. Es importante que hoy estudiemos de ese tema. Vamos a comenzar a calentar, a subir la temperatura con este tema,
porque veo que si nosotros no nos preparamos conforme a lo que la palabra dice, el enemigo te va a estar atacando, te va a estar golpeando. No hay nada peor que uno estar en guerra y no saberlo. Imagínense. ¿Qué tal uno estar en guerra y resulta que alguien está en guerra con uno y uno cree que está en paz? Entonces, ¿qué va a pasar cuando está uno en guerra y no lo sabe? El enemigo va a constantemente emboscarnos, va a constantemente hacernos golpes, retaliaciones. Entonces vamos a concentrarnos en eso. Yo le pido por favor que este sea un tema que usted valore. Así que por favor apague su celular. Evite, es posible que ahora el enemigo le empiecen a entrar llamadas urgentes. Es posible que el enemigo quiera ahora distraerlo, que de pronto el amigo que esté al lado se ponga a meterle conversación, que empiecen a llegarles mensajes de WhatsApp. Por favor, pare eso. Aparte estas horitas para honrar la palabra de Dios y para recibir ese mensaje. Vamos a concentrarnos en eso. Vamos al libro de Hechos, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 4 al 12. Hechos 13, del 4 al 12. Allí vamos a centrar en esa historia la enseñanza. El Señor nos va a hablar a través de esa enseñanza. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, esto es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decía. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Qué les parece la historia? Una historia real de cómo avanzó la iglesia. Yo les invito a que los que no están viniendo los miércoles se están perdiendo la otra parte de la historia. El miércoles hablé de la conversión de Saulo. Entonces, si usted quiere aprender y profundizar más acerca del mover del Espíritu Santo en la iglesia, de la dirección del Espíritu Santo, aproveche. Los miércoles hay un servicio, hay espacio para todos. Entonces, no se pierda las historias que estoy compartiendo los miércoles. No las repito los domingos es otra. Y hoy el Señor trae esta perla, destruyendo las obras de Satanás. El primer punto, conforme a lo que esta historia nos habla, es que nosotros necesitamos ser conscientes de la oposición espiritual. Diga, conscientes de la oposición espiritual. Efesios, la carta de Efesios 6, 11 al 13 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso,
sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en tiempo del mal. En el tiempo del mal, después de la batalla, todavía seguirán de pies firmes. Muchos de nuestros problemas vienen por el ataque de Satanás. Nosotros debemos de entender eso. La Escritura nos muestra que estamos en guerra, que estamos en batalla. Y nosotros debemos de preguntarnos, cuando uno está en guerra, ¿por qué está en guerra? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es la guerra? Resulta que Satanás y sus demonios han querido avanzar y han dominado su reino aquí en la tierra. Satanás no le interesa, a Satanás no le interesa las tierras. A Satanás no le interesa las propiedades. A Satanás no le interesa el dinero. A Satanás lo que le interesa son las personas. Las personas. Por favor, quieto. A Satanás no le interesa las cosas materiales. A Satanás le interesan las personas. Amén. Es importante porque cuando usted averigua en este mundo por qué han sido las guerras, han habido guerras por el petróleo, han habido guerras por la droga, han habido guerras por el poder, por las armas. Siempre hay una razón por la cual hay una guerra. El mundo de las tinieblas no le interesa casa, carro y beca. El mundo de las tinieblas le interesa personas, almas. Y por eso es importante que nosotros entendamos entonces por qué estamos peleando y cuál es el propósito de la pelea. El Señor vino a deshacer las obras de Satanás, a liberar a las personas del dominio y del poder esclavizante de Satanás. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice la Escritura que pasamos del reino de las tinieblas, de la esclavitud de la muerte, pasamos a la vida, pasamos a un nuevo reino, pasamos a una esperanza de vida eterna. Antes el gobernador de nuestra vida era Satanás. Ahora el gobernador de nuestra vida es Jesús. Y la presencia de su Espíritu Santo está con nosotros, dentro de nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. Pero si nosotros estamos vacíos, si no está el Espíritu Santo dentro de nosotros, posiblemente puede estar un demonio. O probablemente si se abren puertas, pueden estar personas dominadas por demonios, afectadas por demonios, influenciadas por demonios. Es importante que nosotros entendamos, porque el texto que acabamos de leer nos habla de esa lucha en la cual debemos estar firmes, atentos, vigilantes. Cuando uno está en guerra, en los batallones hablan de acuartelamiento, que uno está en alerta, uno está prevenido. Hay muchos cristianos que viven una vida como si estuvieran de vacaciones. Viven creyendo que llegar al cristianismo es pasar de vacaciones. Entonces viene el enemigo y los golpea y los ataca y los vuelve y los tumba. Y esas personas no pueden avanzar, porque como andan de vacaciones, andan sin armas, andan desprotegidos, andan tropezando con la misma piedra. Viven su vida allí de tropiezo en tropiezo. Hay personas que quieren vivir una vida normal y no pueden. Hay personas que no pueden tener paz. Hay personas que viven atacadas por pesadillas. Hay personas que viven con un espíritu de temor sin sentido. Hay personas que pasan llenas de miedo, de temor. Hay personas que se obsesionan tanto con ciertos pecados que ya salen de lo normal. Usted ve a veces esas obsesiones tan raras. Personas que comen pintura, personas que les gusta cortarse, personas que se arrancan el pelo. Hay otras obsesiones hoy en día que se pegan al celular. Hay obsesiones y las personas se obsesiona y se apega a algo que realmente uno diría, pero eso no es normal. Ahí parece que hubiera algo que te tuviera esclavizado. Hay algo que no es normal, algo te hace falta. La ciencia dice, tiene un problema psicológico, tiene una deficiencia de alguna hormona, tiene algún problema de salud. Pero cuando nosotros leemos el Evangelio, vemos que constantemente Jesús, cuando hacía sanidades, muchas veces tenía que echar fuera demonios.
Hay muchas circunstancias, hay muchas situaciones en el Nuevo Testamento cuando las sanidades que impartía Jesús era producto de una liberación. O sea, el demonio tenía afectado a la persona y esa persona no podía ver, no podía hablar, no podía caminar. Muchas circunstancias de enfermedad tenía que ver con la situación espiritual. Dice la historia que estamos leyendo, que después de que viajaron de ciudad en ciudad, del versículo 6, por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, conocieron a un hechicero judío llamado Bar Jesús. Ese era el nombre judío de ese hechicero. También tenía un nombre griego que era Elimás. Dice que este hechicero, que era un falso profeta, era un hombre del diablo, era un instrumento de Satanás, se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. Note lo siguiente: hay muchas personas que tienen autoridad, hay muchas personas que tienen una labor importante y siempre van a haber instrumentos de Satanás queriendo pegarse. Aquí vemos que este hechicero se le había pegado. No se había pegado porque lo quisiera, se había pegado con un fin de destruirlo, de acabarlo, de hacerle oposición, de hacerle estorbo. El enemigo hace eso. El enemigo tiene un propósito, tiene un plan. El plan del enemigo es matar, robar y destruir. Esa es la tarea de él. La Biblia dice que él está como un león rugiente, esperando a quien devora. Entonces nosotros no podemos subestimar al enemigo. El enemigo está haciendo una labor. El enemigo tiene un plan y el enemigo es disciplinado y organizado. Cuando usted mira cómo trabajan los carteles, cómo trabajan los grupos que esclavizan, son organizados, disciplinados. Hasta tienen más palabra ellos. Ellos no se patrasean, ellos no hacen trampa porque saben que le viene otra ley. Pero allí hay disciplina, allí hay esfuerzo, lo hacen bien. Se organiza, dice, no, vamos a conquistar estos colegios, vamos a meter en la drogadicción a todos estos muchachos. Y saben cómo organizarse. Y en poquito tiempo ni la policía puede. Vemos cómo hay un plan malévolo de Satanás por destruir las vidas de las personas. En la parte de las drogas, en la parte de la sexualidad. Nosotros acabamos de pasar una situación bien difícil donde una ministra que tenía unas preferencias sexuales quiso imponer para que todos los niños nuestros recibieran una educación así. Oiga, y casi nos hacen el gol. Organizados. Querían meter una doctrina y todavía siguen diciendo que no, que eso era mentira, que eso no era así. Cuando vimos ahorita con la firma del acuerdo de paz, un acuerdo supuestamente de ambición de poder, de unos grupos guerrilleros con el gobierno, ¿por qué tenían que meter eso de la doctrina LGTBI? ¿Por qué eso no tenía nada que ver en el asunto? Pero vemos que hay un propósito organizado, vemos que hay un propósito disciplinado de personas usadas como instrumentos de Satanás para querer esclavizar a la juventud, para querer esclavizar a la niñez. Entonces nosotros debemos de ser conscientes de eso y debemos de, más bien nosotros ser disciplinados y organizados para mostrar la luz. Porque nosotros no estamos llamados a estar criticando lo que el enemigo hace. Nosotros estamos llamados es a mostrar la luz de Cristo, a ser organizados, a ser disciplinados, a ser comprometidos con la misión que Dios nos ha dado. Aquí vemos a unos siervos de Dios llenos del Espíritu Santo, organizados. Eso viajaban, se movían, se desplazaban. Habla de tres siervos allí. Iban organizadamente a cumplir su propósito. Pero aún así encontraron oposición de un hechicero. Y dice el versículo 8 que Elimás el hechicero se entrometió. Diga, entrometió. Trataba de persuadir al gobernador. Entonces se entrometía, trataba de persuadir para que no prestara atención. ¿Qué era lo que no quería?
que prestara atención. Y dice, para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decía. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Mire cómo el plan de Satanás está aquí claro. Se había entrometido, trataba de persuadir, no quería que prestara atención y trataba de impedir que creyera. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que una persona cree la palabra de Dios, Satanás no tiene poder sobre ella. Es importante, es la guerra. Aquí tenemos que saber cuál es el propósito. Cuando una persona recibe el evangelio y lo cree en su corazón, dice la escritura que pasó del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Quién perdió? Satanás. Entonces nosotros debemos de entender que él está haciendo una labor. ¿Cuál es? Entrometerse. Tratar de persuadir. Y aquí hablamos de pensamientos, de ideas. Hay que tener cuidado cuando usted venga aquí a la iglesia y personas que no sirven al Señor, sino que sirven a Satanás, empiezan a tratar de meterle ideas para que usted se desanime. Hablando chismes, mentiras, calumnias, porque esto era lo que hacía este hechicero. Este hechicero estaba tratando de persuadir al gobernador para que no prestara atención. Tenga mucho cuidado, identifique la estrategia de Satanás. No se deje meter el gol, no se deje robar la bendición, porque Satanás la tiene clara. Él dice, en el momento que yo permita que estas personas presten atención y crean, hasta allí llegó su poder sobre esa persona. Entonces él trataba de persuadir, no quería que prestara atención, trataba de impedir que creyera. ¿Sabe una cosa? Este mundo natural es tan real, bueno, el mundo espiritual es tan real como el natural. Sabemos que eso es real. Yo he conocido personas, recuerdo un muchacho amigo que lo evangelicé y él me decía, pastor, yo no entiendo, yo me he leído toda la serie de Harry Potter, que son unos libros así de gordos, y me encarreto tanto con la lectura que yo me los he leído en cuestión de días. Pero voy a abrir la escritura, voy a leer un versículo y no he leído 3 cuando ya estoy como cayéndome al piso, cuando no puedo entender, no me puedo concentrar, no me puedo enfocar. Yo le dije, ¿qué estás pensando? Que no es normal. Hay un espíritu queriendo estorbar para que no prestes atención, porque sabe que en el momento que leas y creas, tendrás el poder de derrotarlo. Entonces, oré por él y lo invité a que orara. Lo invité a que orara con poder y con autoridad, porque él no me iba a llamar si se iba, qué tal que quisiera leer a las 10 de la noche o a las 11, 12. Pastor, ¿será que ora para que yo me despierte? No, hermano, aprenda usted a pelear. Mire lo que dice el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús, a través de una parábola, la parábola del sembrador. Voy a leer la traducción, la traducción actual de la Biblia. Dice Mateo 13, 4, 10, el versículo 4 y del 18 al 19. Dice, un campesino salió a sembrar. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el campo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Poco después vinieron los pájaros y se la comieron. La parábola del sembrador. La primera semilla cayó en el campo. Vinieron los pájaros y se la comieron. Mire la explicación que da Jesús. Versículo 18. Ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son
como las semillas que cayeron junto al camino. Palabras de Jesús. Más claro el ejemplo no puede ser. La palabra es una semilla incorruptible, una semilla que da frutos de vida eterna, una semilla que trae frutos de bendición. ¿Por qué hay tanto ataque contra la Biblia? ¿Por qué todo el mundo habla, que en contra de la Biblia, y nadie se la ha leído de los que hablan? Los que critican son los más ignorantes de la Escritura, no saben lo que dice. Es que el que lee eso es loco, es que el que leer eso, tan loco leyendo la Biblia. En la Biblia es la palabra de Dios. Están las promesas de Dios, que son nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Allí están las semillas. Y en el momento que esa semilla entra a nuestra vida y entra y la creemos y la entendemos, da fruto eterno. Por eso Satanás quiere robar la palabra. Y usted tiene que entender esto. Cuando usted venga a la iglesia, diga: mente abierta, mente atenta, corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Cuando usted vaya a leer la Biblia, léala valorando la palabra. No está leyendo Condorito, no está leyendo Semana, no está leyendo ahí cositas de farándula. Está leyendo palabra de vida, palabra que va a transformar su vida y que va a destruir las obras de Satanás. Por eso el enemigo quiere hoy en día levantarse en contra de la iglesia, en contra de los pastores que predican la palabra de Dios, porque sabe que en el momento que te impida, que estorbe, así como hacía este hechicero, entonces las personas no podrán creer. Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad de compartir la palabra y de hacerlo con fe. Necesitamos nosotros poder compartir la palabra de Dios y estar atento a ella, valorarla. El enemigo muchas veces crea distracciones, situaciones externas. ¿Por qué será que cuando uno invita a un amigo a la iglesia, uno va y le comparte y recibe el evangelio? Nos ha pasado muchas veces. Uno va y comparte: claro, qué bendición, oren por mí. Voy a ir el domingo a la iglesia. Y resulta que el domingo le da vómito, se enferma, o le salió un tremendo plan. Lo invitaron, o vino un aguacero y dice: yo que me voy a mojar, estoy como con una tosecita, mejor no voy. ¿Quién está detrás de esas circunstancias tan coincidenciales, tan raras? Y muchas personas se dejan robar la palabra. Y necesitamos nosotros entender que el enemigo hace oposición. A veces está uno buscando las llaves y no las encuentra. Y uno buscando las llaves del carro y no las encuentra. Y uno busca y desarma la casa y no las encuentra. Y uno dice: oye, pero ¿qué pasa? Nunca se me han perdido las llaves. Pero ahora que voy a la iglesia, qué casualidad, no encuentro las llaves. Las invitaciones, no, mira, no tienes que pagar nada. Nos vamos para Santa Marta, hotel 5 estrellas. Uno dice: uy, mejor voy a la iglesia en 15 días. Y en 15 días sale otra cosa y no vas. El enemigo y sus demonios están haciendo oposición para que tú pierdas la bendición que Dios tiene para ti. Aquí en la iglesia hemos experimentado lo siguiente. Hay días donde las calles las cierran porque hay alguna actividad en la ciudad. Hay días donde están haciendo algún arreglo y a veces a la gente le cuesta venir. Algunos se desilusionan y dicen: ay, no, hay un trancón, me voy para la casa a dormir. Otros dicen: no, así sea que parqué en Oviedo y me vengo caminando. Y lo hacen. Y sabes una cosa, esos días de oposición, de dificultad, hemos experimentado, quienes han venido, una palabra, un regalo extra de Dios, un manjar de Dios, porque Dios valora a aquellos que perseveran. El reino de los cielos es de los perseverantes, de los que luchan, no de aquellos que andan: la bendición no viene, bueno, a dormir. El Señor le gusta a las personas que luchan,
que anhelan, que saben enfocarse. El enemigo a veces usa situaciones emocionales. A veces hay personas que el enemigo los tiene atrapados en sus emociones. Ay, pastor, yo no sé por qué lloro. No sé por qué me da miedo. No sé por qué me da temor. A veces le incomoda a la persona. Uy, empieza la silla a picarle. Y la silla le pica. Empieza con deseos de ir al baño. Empieza con deseos de salirse. Ay, ¿será que es que te siento un pálpito? Algo pasó. La idea es distraerte. Hay que tener cuidado porque el enemigo se disfraza de muchas maneras. Hay muchas circunstancias, puede usar personas. Miren cuando Jesús estaba comentando que tenía que ir y sufrir en el madero. Pedro, el apóstol Pedro, fue usado por Satanás para decirle, no, que no te pase eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No porque Pedro fuera Satanás, sino porque la idea se le había metido Satanás a Pedro para persuadir el plan que Dios tenía para ellos. Puede usar a tus amigos cercanos para quererte meter ideas. No, pero no seas tan fanático. No, pero que tanto es no dejar ir. Te pone pensamientos de insubordinación, de rebeldía. No, pero es que ese pastor, ese pastor habla mucho. Ay, esos chistes tan malos, eso es del diablo. No les permite disfrutar el buen sentido del humor. El enemigo mete ideas. Hay un texto que dice que siembra huevos de serpiente en la mente de las personas. A veces hay personas que no podemos decir estamos poseídos o están poseídas, sino que le deja un huevito. Un huevito. Esa es como la historia de un hombre que vendió una casa. Y dice, yo le vendo la casa. Y ese hombre era Satanás. Le dice, yo me voy de la casa porque usted ya se convirtió a Cristo. Listo, yo me voy de la casa. Pero permítame solamente tener un clavito aquí en su sala. Un clavito no le hace daño a nadie. Déjeme tener ese clavito ahí. Y yo cuelgo lo que quiera en ese clavito. En ese clavito cuelga cosas llenas de pestilencia, de porquería, que nadie quiere entrar. Nosotros no podemos darle ni media cabida a Satanás, porque el propósito de él es matar, es robar, es destruirnos, impedir que creamos, porque quiere dificultar la bendición. Cuando vemos en el Evangelio que Jesús envió a 72 discípulos a evangelizar, dice que cuando regresaron esos 72 discípulos, llegaron contentos. Señor, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Porque las personas estaban evangelizando, estaban compartiendo el mensaje. La manera contundente como deshacemos las obras de Satanás es cuando compartimos el mensaje del evangelio a otras personas y esas personas creen. Porque pierde lo que él quiere, las personas, pierde el espacio. Entonces nosotros tenemos que estar concentrados en eso, en estar compartiendo a los demás. Y vemos que realmente ese es un golpe muy fuerte contra el plan y contra las obras de Satanás. El segundo punto que vemos en la historia es que el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir la oposición del diablo. Dice el versículo 9 que Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, miró al hechicero a los ojos. Mire, el Espíritu Santo lo llenó en ese momento y Pablo pudo discernir lo que estaba pasando. Miró al hechicero a los ojos, luego le dijo, tú hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude, porque es mentiroso, y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor. Hay algunas personas que equivocadamente, siendo cristianos, hacen un negocio con Satanás.
Miren el engaño que tienen. Dicen, yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. Hay unos cristianos que le tienen pavor a Satanás y hacen un pacto con él, siendo cristianos. Yo no me meto contigo, pero tú no te metas conmigo. Déjame en paz. Aquí el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir, porque donde está el diablo hay que hacerle oposición. Donde veamos una obra del diablo, estamos llamados a hacerle oposición, porque ahí está la tiniebla, ahí está la maldad, ahí está la desgracia, ahí está la ruina, ahí está la división, ahí está el engaño. Nosotros tenemos que discernir que no podemos entrar en negociaciones de paz con el Satanás. Satanás no va a cambiar. Él tiene un propósito, él es enemigo de toda verdad. El propósito de él es destruir a las personas. Y el propósito de Dios, de Jesús, es darle vida en abundancia. Entonces nosotros no podemos entrar ahí en negociaciones con él. Yo he escuchado a algunas personas equivocadamente románticas. Yo estoy orando para que Satanás se convierta. Oiga, sí. ¿Por qué no? Yo tengo mucha fe. Yo digo, pues tiene una fe antibíblica. Porque en la Biblia está el final de Satanás. Él será condenado, él y sus seguidores. Nosotros tenemos una misión de llevar la luz y la vida eterna a las personas, porque Jesús nos dio la victoria en la cruz. El Señor Jesús en Marcos 16, del 15 al 18 dice, entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Es la primera que dice. Esa es una de las palabras que hoy en día la iglesia más desobedece. Dígame cuántos demonios usted ha expulsado en esta semana. Dígame cuántos demonios. O es que usted dice, no, es que no he visto a ninguno. Y dice el demonio dentro de él, no le crean, no le crean. Hay que tener cuidado, porque este mundo está plagado de maldad. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, potestades del mundo invisible, del reino de las tinieblas. Ellos son los que están azuzando, dirigiendo, dando ideas, incitando a las personas. En algunas las tiene poseídas. Y usted a veces ve personas que son el diablo mismo. Uno ve personas llenas de tanta maldad porque tienen dentro de ellas demonios. A veces hay circunstancias que uno dice, oye, pero ¿por qué tanta dificultad? ¿Por qué tanta oposición? Aquí lo hemos experimentado. En la iglesia, obviamente, la iglesia es un lugar donde Satanás quiere entrometerse. La iglesia es el lugar donde Satanás quiere hacer oposición. Porque aquí, ¿qué se hace? Se predica la palabra de Dios. Entonces Satanás quiere hacer oposición. Siempre con los muchachos de comunicaciones empezamos a ver una circunstancia que se repetía. Se caía el internet, no funcionaba el sonido, se demoraba en cargar los videos y solamente funcionaba, pasaba eso las 2 horas del servicio. Nada más pasaba eso. Después todo funcionaba perfecto, porque uno llevaba el computador a arreglar, uno compraba un cable nuevo, todo perfecto. Y uno decía, oye, pero qué coincidencia, llevamos 20 domingos con la misma cosa. Y un día yo le dije a los muchachos, oiga, pónganse atentos, cuidado, y son bobadas de ustedes que se duermen, que se ponen a chatear, que se quedan dormidos, concentrados. Y pasó, y ese domingo yo me fui enfurecido, porque yo dije, ¿qué pasó? Otra vez se durmieron. Y subo allá arriba y le digo a mi hijo, oye, ¿qué pasa? Ya no te dije que estuvieras pendiente. Y él me dice, papá, yo estoy pendiente, llegué temprano, todo funcionaba, aquí todos son testigos. Pero mira lo que está pasando. No quiere cargar el video que ya lo habíamos descargado. No entiendo qué pasa. Y yo dije, bueno, esto tiene otra explicación.
En el nombre de Jesús, sales de los cables, demonios. Deja quieto ese aparato. Y enseguida cargó, pum. La oposición. A veces hay gente que entra en pelea y en pelea y en pelea. Y uno dice, oye, ¿por qué estás peleando? Ay, yo no sé. Yo no sé cuál es la rabia que tengo, oye. En verdad es una pelea. Hay gente que el Satanás lo asusa, lo carea. Y a veces hay unas peleas que no tienen sentido. Y uno dice, oye, espérate, ¿por qué estamos peleando? Peleando por esa tontería. Aquí alguien nos está metiendo, como dice, echándole leña al fuego. Paremos, oremos. A veces hay personas que se les pegan cosas que no pueden soltar o sienten no soltar. Satanás los tiene amarrados. Pero sabes una cosa, repiten actitudes pecaminosas, pero la victoria que nos dio Cristo en la cruz es que nos dio la victoria sobre el pecado. Podemos decir, soy libre, eso no me va a dominar. Tengo es que creer. Muchas personas no salen de las adicciones porque el enemigo le dice, no vas a salir, no vas a salir, no vas a poder. Eso vas a aguantar solamente unos cuantos días, vas a ver que te vas a caer. Y la persona lo repite, ay sí, no voy a poder, y no puede, porque no tiene fe. Pero cuando uno responde con una palabra de Dios y dice, pero si el Señor me dio la libertad en la cruz, si el Señor me dio la capacidad de tener la victoria sobre el pecado, yo lo he leído, lo creo. Entonces uno le dice al pensamiento, estás equivocado. Y si está Satanás detrás de él, Satanás, estás perdido, porque creo en la palabra de Dios, más que en tu palabra, más que en tu pensamiento, más que en tu idea. Mire lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 2, hablando a la iglesia en Tesalónica. Versículo 17 al 18. Amados hermanos, después de estar separados de ustedes por un breve tiempo, aunque nuestro corazón nunca los dejó, hicimos todo lo posible por regresar, debido a nuestro intenso anhelo de volverlos a ver. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pablo la tenía clara. A veces uno dice, pero ¿por qué no puedo lograrlo? ¿Pero por qué será que no puedo progresar? ¿Pero por qué será que no puedo entrar en buena relación con mi familia si todos queremos, si nos queremos? ¿Por qué pasa? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Yo digo, cuando veo esa intención y ese intento de que no está en sus decisiones, que no son decisiones de ellos, sino que hay un problema externo, uno dice, hay que hacer guerra espiritual, hay que pararse firme, hay que echar fuera, hay que tomar la autoridad que nos dio Jesús. A veces hay situaciones donde hay personas que económicamente no prosperan, y no porque dice, pastor, soy trabajador, me levanto temprano, estoy tomando buenas decisiones. No es producto de sus decisiones, porque yo quiero aclarar lo siguiente: no todo lo malo que a uno le pasa es culpa de Satanás. Nosotros tenemos que equilibrar las cosas. Primero tenemos que revisar si es culpa nuestra, porque así sea que Satanás te diga, mátalo, 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 si tú lo matas, el que se va preso eres tú, no se va preso Satanás. Satanás puede inducirte, mátala, 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 mátala. Y si tú lo haces, o roba, roba, roba. Y si tú robas, quien paga las consecuencias eres tú. Es como si un mal amigo te dice, pégale, pégale, hágalo, hágalo. Ese amigo se puede echar a reír. Ay, hermano, y usted le pegó. Usted sí fue bobo. Uno tiene que aprender a que la decisión la toma uno. La responsabilidad es de uno. Muchas personas viven llenos de Satanás porque en el pasado abrieron puertas, porque en el pasado se dedicaron a la hechicería. Entonces esas personas están durmiendo y se les mueve el vaso, ¡pah!, se les abre la puerta, le quitan la sábana, le mueven el techo. Ay, pastor, ¿por qué pasó esto? Satanás, ¿por qué se mete en mi vida?
Y uno pregunta, ¿le abriste puertas? ¿Practicaste ocultismo? Muchas veces en estas culturas, porque las culturas, aquí vemos a un judío hechicero, que era raro, pero lo había. En las culturas gentiles está lleno de hechicería. Nuestras culturas sin Dios han practicado ouija, lectura del tabaco. La gente hasta juega con eso. Los jueguitos de niños, que las tijeras, que no son juegos, son invocación de espíritus. Y después cuando la persona dice, ay, yo no sé por qué los demonios me tienen atormentado, porque abriste puerta, porque es que eso no se pega como la gripa. Eso es que alguien abre la puerta y cede su voluntad al demonio. Cede el gobierno de su vida a Satanás. A veces con palabras, con rencores, con odios, con ambiciones. Ay, desearía si se vendo mi vida al diablo, dicen así. Pero que se logre tal cosa por plata. No saben lo que hicieron. Abren puertas. Entonces viven una vida totalmente llena del control y el estorbo de Satanás. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de discernir, de observar dónde es que se han abierto puertas, para que nosotros podamos cerrarle y quitar ese clavito o esa cadena que Satanás quiere tener, que le da derecho aún sobre la vida de las personas. A veces no es sobre la vida, a veces son sobre áreas. A veces hay personas que dicen, no, yo me convertí, lo que no he convertido es el bolsillo. Y por eso es que en la Biblia el Señor dice, probadme ahora, den diezmos y ofrendas, y yo reprenderé al devorador. La gente dice, eso es puro cuento de los pastores para vivir con plata. No es así. Eso está en la Escritura. Eso los que lo hemos aplicado sabemos que Dios reprende a Satanás. Y nosotros nos podemos parar. Yo recuerdo momentos donde venían momentos de escasez, momentos de dificultad, donde venían situaciones del enemigo. Yo decía, no, Satanás, a mí no me vas a confundir. Yo he sido fiel. Y en mis ofrendas, con mis ofrendas y diezmos, tú no vas a tocar mis cosas. Y a veces ladra. ¡Ah! Pero tiene una cadena. Tiene una cadena, no lo toca. Y si se atreve a tocar, el Señor lo reprende. El Señor reprende al devorador. En Hechos 19 hay una historia de unos exorcistas judíos. Estos exorcistas judíos eran como medio hechiceros, eran hechiceros y eran exorcistas. O sea, era una mezcla, un sincretismo. Ellos hacían conjuros para echar fuera demonios. Y resulta que escucharon del poder de Jesús y del poder de Pablo, que invocando el nombre de Jesús echaba fuera un demonio. Y resulta que tuvieron la osadía de venir a coger a una persona endemoniada y hacerle una liberación en el nombre de Jesús, del Jesús que habla Pablo. Y el demonio dijo, a Pablo lo conozco y a Jesús también, pero ustedes no sé quiénes son. Y les dio una muenda que salieron desnudos, salieron todos reventados. Y eso se regó la historia porque se dieron cuenta del poder espiritual que había y que realmente no cualquiera podía sin autoridad enfrentarse al enemigo. Cuando uno se enfrenta al enemigo no se enfrenta en las propias fuerzas, no es en autoridad mía ni en la voz. Ya te dije, no es porque grite. Uno le puede decir al perro, salga, salga, y el perro sale. Es la autoridad de Cristo. Uno cuando dice en el nombre de Jesús te vas. Ahora tampoco, a veces el tono también, en el nombre de Jesús, por favor, sal. O sea, hay algunos que ni siquiera gesticulan. Entonces yo digo, yo por eso estoy en contra de las oraciones mentales. No, estamos en una campaña, no haga oraciones mentales. Porque ¿cómo tú vas a echar fuera un demonio? O sea, no es lenguaje de señas. Usted puede decir, te vas, sal de allí. Porque eso a veces pasa con alabanza, que yo estoy ahí mirando y a veces yo quiero decirles que le bajen el volumen. El problema es que no me miran. Entonces uno puede estar al enemigo o están tocando, están cantando. Y yo estoy,
Y él estaba mirando el muchacho para arriba. Entonces, si uno no declara, si uno no dice, oiga, en el nombre de Jesús se va. En el poder de Cristo no tienes autoridad sobre mí, porque mi corazón está rendido a Cristo, porque mi vida le he entregado a Él. Y también poder resistir esos pensamientos y esas ideas equivocadas que mete el enemigo. Es decir, no, a mí no me vas a engañar con esa idea. A mí no me vas a convencer con esa trampa. Vea, necesitamos tener discernimiento. Discernir es la capacidad de pesar, de evaluar. No. Esto es trampa. Es ser sabio. El sabio ve el peligro y se aparta. El necio ve el peligro y ahí va. Es discernir la intención de Satanás. Necesitamos muchas veces identificar la raíz de los problemas. Una vez vino aquí a la iglesia una persona remitida por un psicólogo. Esa persona tenía un problema y era que no podía quedar embarazada. Era una mujer que había perdido cinco bebés, pero el dictamen psicológico era que la situación no era mental, era espiritual. Y yo, atendí a la persona y evidentemente esa persona tenía un espíritu de muerte. Esa persona, cuando oramos y pudimos a través del Espíritu Santo discernir cuál era el problema, venía de una familia de hechiceros y venía con un gran rencor en su corazón, un odio que allí Satanás había hecho una casita en ese odio. Ese resentimiento muchas veces es el lugar donde Satanás allí dice, aquí me siento bien, porque donde hay odio, donde hay rencilla, allí él estaba, esa era su cama principal, el odio del corazón de esta mujer. Y era una mujer delgada, uno la veía, la verdad las personas no tienen cara de endemoniado como en las películas. Uno la veía, no tienen cara de endemoniado, tenía hasta una carita de ángel. Y así. Pero en un momento que yo fui a orar lleno del Espíritu Santo, no habló ella. Habló el demonio dentro de ella con una voz. ¡Ya te dije que no! Yo dije, ¿qué se tragó? Me sorprendió, la verdad. Estaba apenas entrando y fue una voz de hombre, fue una voz del demonio que salió allí. El Espíritu Santo me dirigió y hubo ese día una liberación de 7 demonios que había dentro de esa mujer. Cambiaba voces, hacía sonidos. Ella estaba embarazada en ese tiempo, en ese momento. Y cuando iba como por el quinto, cuarto, el Espíritu Santo me dijo, el que viene es el peligroso, porque a veces los demonios, el problema es que andan en gavillas, andan en combo. Y puede haber personas que pueden tener una depresión porque un demonio de depresión está allí afectando y la persona, yo no sé por qué estoy mal si tengo todo. Y habían varias demonios que salían, yo lograba identificar que eran diferentes porque eran como, hablaban diferente, se comportaba diferente, hacía cosas diferentes. Pero cuando el Espíritu Santo me dice, atención al que viene, yo dije, atención al que viene. Y todos me tenían con atención, pero ese que viene me parecía que había que prestar atención. ¿Y sabe qué hizo ella? Empezó a hacer esto. ¡Puf! ¡Puf! Una mujer que quería tener hijos, ella misma empezó a darse golpes. Ella misma no, el demonio empezó a hacer ¡pah! ¡Pah! Y entonces allí yo apliqué lo que dice la Escritura, te ato en el nombre de Jesús, hombre fuerte. Ese era el hombre fuerte que le mataba a los bebés. Y sales de ella. Nosotros no podemos entender el mundo espiritual porque vemos con nuestros ojos físicos, pero hay una realidad espiritual la cual no podemos desconocer, porque la Biblia lo muestra, los evangelios lo muestran, el Señor Jesús lo muestra. Hay algunos que dicen, no, eso fue en la época de Jesús, como si los demonios se hubieran acabado ya ahora no hay demonios. Realmente este mundo, según lo que vemos en la Escritura, está engañado por Satanás. La obra de Satanás está vigente aún, pero el Señor nos dejó a nosotros la misión, la responsabilidad de que con el mensaje del Evangelio las obras de Satanás sean destruidas.
Y si nosotros no abrimos la boca, y si nosotros no somos luz, estas tinieblas van a gobernar. Por eso Pablo muchas veces decía, yo tengo mi conciencia tranquila de que esta generación no se pierde porque yo hablé. El apóstol Pablo la tenía clara. Y él decía, el que lo rechaza se condenó. Pero yo le compartí, yo le expliqué. El que tomó la decisión, ya que no diga que fue porque no sabía. Pero el apóstol Pablo siempre luchó y fue disciplinado por compartir el mensaje de salvación para dar libertad a las personas de la obra de Satanás. El Espíritu Santo, para terminar, dice que nos impulsa a deshacer las obras satánicas. Dice el versículo 11, ahora mira, le dice Pablo a este hechicero, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante la neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Y mire cómo termina esta historia de maravillosa. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de las enseñanzas acerca del Señor. Satanás tenía un plan sobre este gobernador. Satanás no quería soltarlo. Se opuso, pero Dios usó al apóstol Pablo para entrar en conciencia, para discernir lo que estaba pasando y para, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, destruir las obras de Satanás. Muchas personas a tu alrededor pueden ser como este gobernador. Muchos familiares pueden ser como este gobernador. Es más, muchas personas dicen, no, yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero la verdad no se nota el fruto del Espíritu Santo en ellos. Viven llenos de oscuridad, viven llenos de chismes. Lo único es que van a la iglesia, pero sus vidas no son vidas fructíferas, no son vidas de avance. Son personas que están en las tinieblas todavía, o son personas que tienen áreas que todavía el enemigo las tiene gobernadas. Nosotros tenemos hoy que pedirle al Señor que nos dé libertad. No hay que darle un espacio de nuestra vida a Satanás. Por muy insignificante que usted crea, Satanás no hay que darle ese clavito para que venga a hacer lo que quiere. Usted tiene que levantarse con autoridad de Cristo y tiene que pelear la buena batalla. Porque muchas personas van a estar tropezando con la misma piedra. Sus vidas van a estar estancadas por el obrar de Satanás. Hay personas que en su corazón albergan odio, resentimiento. Hay personas que tienen un espíritu rebelde. No obedecen a la palabra, resisten a la palabra. Y por eso el Espíritu Santo lo contristan. El Espíritu Santo no te impone. El Espíritu Santo no te obliga. Al Espíritu Santo tú lo invitas y lo honras. Por eso aquí en la iglesia estamos con la idea de compartirle a todos, honren la presencia del Espíritu Santo. Usted no viene a un cine. La iglesia no es un cine donde usted va a decir, ay no, la película estuvo muy larga, qué pereza. Ay no, el Espíritu Santo, te doy 5 minutos para que hagas el milagro. Uno tiene que respetar la presencia del Espíritu Santo. Si tú quieres que tu vida sea llena de poder, obedece al Señor. Cancela esas puertas o esas autoridades que le has dado al enemigo. Se necesita que tú abras todas las áreas de tu vida para que el Señor gobierne allí, para que el Señor. Tienes que tener prudencia con tu lengua, con tus pensamientos, con tus acciones. Porque algunos vienen y levantan las manos aquí, pero con esas manos que levantan acá van y hacen maldad, roban. Con esa lengua que cantan al Señor van y engañan y la usan para maldecir, para calumniar. O somos de las tinieblas
o somos de la luz? Necesitamos pedirle que la presencia del Espíritu Santo ilumine toda nuestra vida. Usted puede tener ideas que son ideas de Satanás. Ay, no me parece. Ese pastor me parece que está muy fanático. El enemigo hace eso. A veces le mete a uno ideas. No, ese argumento no estoy de acuerdo. Y puede hasta darle versículos bíblicos. Porque Satanás así fue que tentó a Jesús. Con versículos bíblicos. Porque sabe Biblia, pero tergiversada. Para engañar. Nosotros necesitamos tomar la visión de Dios, obedecer a su palabra, empezar a orar para que el Señor nos haga libres. Vamos a pedirle al Señor hoy que dé libertad. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer algo de guerra espiritual. Nosotros no podemos permitir ni ceder la autoridad que Dios nos ha dado para que el enemigo siga afectando nuestra vida. El Señor dijo, estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Y a veces hay demonios que están torpedeando tu vida. A veces hay circunstancias espirituales que están trayendo en ti depresión, esclavitud, obsesión. A veces hay circunstancias espirituales que están tocando tus emociones, tus pensamientos. Y si tú realmente quieres vivir una vida de victoria, tienes que ser consciente del ataque y del propósito de Satanás de querer estar en contra de la obra del Señor para tu vida. A algunos les da pena compartir el evangelio. Que el Señor hoy nos haga libres. ¿Cuántos necesitamos que el Señor dé libertad a la iglesia? ¿Cuántos necesitamos que el Señor libere las finanzas? Que el Señor nos dé libertad para que Satanás no toque las finanzas, para que Satanás no toque la vida y la salud, para que Satanás no toque la armonía de nuestro hogar, para que Satanás no toque las emociones, los pensamientos. En el nombre de Jesús, nosotros declaramos que somos tu pueblo. Yo quiero primero, vamos a solo piano. Yo quiero ahora que tú le entregues tu vida a Jesús, que tú le abras tu corazón al Señor y le digas, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor y mi Salvador, que moriste en la cruz para perdonarme de todos mis pecados, para cancelar toda maldición, para darme libertad, para darme vida eterna. Resucitaste al tercer día para que anhele una vida nueva contigo. Anota mi nombre en el libro de la vida y regálame la salvación. Yo te recibo, Señor. Yo recibo el poder de tu Espíritu Santo. Entra a mi vida. Abro todas las puertas de mi corazón para que no quede ningún espacio vacío. Sáname, Señor. Dame la capacidad de perdonar. Dame la capacidad de sanar, de olvidar el pasado. Sana mi pasado, Señor. Dame un presente nuevo y un futuro en tu reino. En el nombre de Jesús. Y ahora, en el nombre de Jesús, yo declaro con la autoridad de Cristo que todo plan de Satanás contra tu vida no prospera. En el nombre de Jesús se cancela toda intención diabólica sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, sobre tus hijos. En el nombre de Jesucristo, hoy el Señor trae libertad. En el nombre de Jesús, todo pensamiento,
que el enemigo ha puesto en tu mente, todo huevo de áspid, toda telaraña, en el nombre de Jesús se cancela de tu mente. Sometemos todo pensamiento a Cristo. Todo argumento que el enemigo haya querido poner en tu cabeza, en el nombre de Jesús se rompe, se cancela en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de muerte, en el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va de tu vida en el nombre de Jesús. Toda maldición se cancela en el nombre de Jesús. Yo quiero que tú digas: yo renuncio a toda puerta que haya abierto al ocultismo, al demonio, a Satanás. Yo cierro, yo cancelo todo pacto, todo compromiso, todo deseo que haya hecho con las tinieblas, en el nombre de Jesús. Soy un hijo de Dios, soy un hijo de la luz, soy un hombre nuevo. Gracias, Señor, por la libertad. Se cancela en el nombre de Jesús todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía. Se cancela en el nombre de Jesús todo espíritu de rebelión. Me sujeto a ti, Señor, a tu palabra. Dame amor, Señor. Sana mi corazón. Sana todo resentimiento, toda herida. Dame la capacidad de amar. Renuncio al odio. Renuncio al rencor. Y decido perdonar. Suelto esas ataduras que me atan a la ruina, a la muerte, a la amargura, a la tristeza, a la depresión. Suelto eso en el nombre de Jesús. Abro mi corazón a tu Santo Espíritu para que me des capacidades nuevas para amar, para ser alegre, para tener esperanza, para tener dominio propio, para hablar bendición, para ser un instrumento tuyo. Mira la iglesia, Señor. Mira esta oración que hemos hecho, Señor. Queremos ser instrumento tuyo. Usa nuestras bocas, usa nuestras manos para bendecir. Ayúdanos, Señor, para que todo lo que hagamos prospere, porque tú nos impulsas, porque tú nos diriges, porque tú abres puertas, Señor. En el nombre de Jesús, cancelamos toda enfermedad. En el nombre de Jesús se cancela toda enfermedad producto del rencor, producto del temor o producto del poder de las tinieblas. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se cancela toda voz de acusación. Satanás es llamado también el acusador. Pídele perdón al Señor y todas tus deudas serán saldadas. El Señor te perdona. El Señor te borra la culpa. El Señor te hace de nuevo. Te permite volver a soñar, volver a creer. Nos permite poder creer, poder avanzar. Oh, santo, santo, santo. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día donde se cancelan las maldiciones generacionales. En el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo, yo declaro que toda maldición generacional es cortada de tu vida. Ya no más muerte, ya no más desgracia, ya no más conductas repetitivas de esclavitud en tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, tú tienes autoridad sobre todo hombre fuerte, sobre todo gobernante poderoso de las tinieblas. Y te pido, Señor, que seas tú atando al hombre fuerte que tiene amarrada, esclavizada a la familia, a personas de la familia. En el nombre de Jesús,
Atamos al hombre fuerte, lo declaramos sin poder. Te vas de la vida de mis hermanos y no vuelves más. En el nombre de Jesús, no vuelves más. Toda hechicería se cancela en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, porque la autoridad, Señor, que tenemos en ti es una autoridad llena de esperanza. Es una autoridad llena de amor. Permítenos, Señor, alabarte libremente. Que no haya estorbo para alabarte. Que no haya prejuicio para levantar las manos. Se va todo espíritu que quiere confundirte, que quiere distraerte, que quiere impedir que creas. Se va de tu vida en el nombre de Jesús. Se cancela y se va todo espíritu mudo en el nombre de Jesús. Todo espíritu que impide que declares con tu boca la promesa del Señor, que declares con tu boca bendición, se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu que quiera tenerte mudo, que quiera tenerte paralizado, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibimos, Señor, y anhelamos más de tu presencia, anhelamos de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia, Señor. Necesitamos estar llenos de tu presencia, Señor. Ayúdanos a crecer, a avanzar con tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Ahora sí cantemos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará. Gobierna